taller de lectura de la Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas de Madrid, con la colaboración de Acervo Intergeneracional. La tertulia de hoy hace referencia al libro Nada, de Carmen Laforet. Sí. Bueno, buenas tardes a todos, para sobre todo los que nos vean. Estamos con la novela de esta semana, de este mes, es Nada, de Carmen Laforet, y tenemos una invitada de honor que es Silvia Lezcano, que de forma directa conoció a la escritora Carmen Laforet. Y bueno, pues una servidora es un poco la que intenta lo mejor posible coordinar esto, María Luisa Forniés, y nada, y está con nosotros Lola y Antonio y Cristóbal. Pues nada, un poquito cuando quieras, Silvia. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, yo solamente en la introducción quería comentaros estos aspectos que has dicho. Yo no conocí personalmente a Carmen Laforet. Lo que ocurre es que en mi casa siempre oí hablar mucho de ella. Y esto se debe a una historia que de alguna manera precipitó el que ella marchara a Barcelona y bueno, todo lo que le ocurrió allí, que aunque ella siempre ha querido negar que fuera autobiográfica, la novela, su primera novela Nada, evidentemente lo es, los personajes lo son, el ambiente, el momento, todo. Entonces, esa historia, pues yo la conocía a fondo por mi padre, aunque luego también quiero resaltar que salió una biografía en la cual mi padre, bueno, mi padre colaboró en una de las primeras que la hizo Inmaculada de la Fuente, que es una buena biografía. La se llama tu padre, por favor? Ricardo Lezcano. Mi padre, aunque de profesión fue inspector de Hacienda, pero fue escritor, poeta, fue sobre todo también periodista y también creó un grupo de teatro en Las Palmas porque vivíamos allí. Y bueno, pues en fin, murió bastante mayor y como una persona muy interesada en todo lo que tenía que ver con la cultura, ¿no? Entonces os comentaba, mirad, esta biografía es muy, muy buena. Es de Anna Caballé, que tuvo un premio importante por la biografía y por muchas otras. Es una profesora catalana que está especializada en biografías. Y esta biografía, a mí, yo la he leído, bueno, la leí en vida de mi padre y luego después, y es extraordinaria. Mucha gente que la ha leído la comenta. Precisamente Elvira Lindo acaba de hacer la introducción a la nueva edición de Nada y yo comparto un grupo en Facebook con ella y entonces pues bastante gente le ha comentado, ¿y has leído la biografía de Anna Caballé? Y ha comentado que sí, que la había leído. Y bueno, un poco lo que os voy a contar está también en esta biografía porque mi padre, ya digo, colaboró en ella y es que, bueno, que Carmen, sabéis que era de Barcelona, pero que realmente se crió en Las Palmas de Gran Canaria porque su padre se marchó allí a trabajar. Y fue una niña muy especial, una niña con muchísimas ansias de libertad, muy deportista, muy vital. El tema es que una cosa que aparece tanto en personajes de esta obra como en la que escribió después, que os la recomiendo también, que se llama La isla y los demonios, pues es que realmente se quedó sin madre. Su madre murió siendo ella pequeña y su padre, que era un hombre importante allí, que le había influido mucho y demás, pues desgraciadamente se casó con una mujer que venía a cuidar a la madre enferma, a peinarla, y esta mujer fue una verdadera madrastra de cuento para ella y sus hermanos. Entonces ella pues cada vez estaba más disgustada en su casa y en el verano de 1939, acabada la guerra civil, mi padre, que la había pasado en Barcelona, era joven, había ido allí a estudiar, le había pillado la guerra, se las había apañado como pudo, sobre lo cual también escribió un libro, bueno, unas memorias que se han editado como libro.
y él volvió a Las Palmas y coincidieron en amigos en la zona donde vivían, que es el monte, se conocieron y se enamoraron. Entonces ella, claro, era muy joven, tenía, no creo que hubiera cumplido los 18, mi padre 20 o 21, y ese verano pues pasaron un verano extraordinario en la playa, con los amigos, en el monte, y entonces pues ocurrió que mi padre y su hermano decidieron continuar sus estudios en Barcelona, ya se había acabado la guerra, y ella, en parte por el amor que sentía por mi padre y en parte porque siempre quiso, como dice esta biografía, una mujer en fuga, siempre quiso salir corriendo de ese ambiente que tenía, de esa madrastra, etcétera, pues a pesar de la oposición del padre se las apañó para poderse ir de la isla también. El tema fue que cuando mi padre pues iba a coger un barco en septiembre, ella quiso seguirle un poco pues como impelida por su amor, pero también por el buen recuerdo que tenía de Barcelona y de esa familia que sale en la novela, que ella había estado en una estancia de sus padres allí con 8 o 9 años, la había tratado muy bien, había una abuela muy amable, y ella pues se ilusionó con ir allí. El padre no la dejaba de ninguna manera porque en aquella época, imaginaros, para una chica de 18 años lo que suponía aquello. Entonces, bueno, ella recurrió a una especie de chantaje por unas cartas que encontró de su padre a la madrastra, que habían sido amantes antes de morir la madre. Y con ese chantaje a cuestas y un poco la promesa de que iba a estudiar, pues la dejaron marchar, pero siempre porque iba a casa de la familia, porque iba a estar allí vigilada, cuidada, etcétera. Porque ya digo, con 18 años esto era dificilísimo en la época. Y bueno, ya si habéis leído la novela, ella no llegó en tren, llegó en barco. Ese viaje lo hizo sola porque no encontró billete para el barco donde iban mi padre y su hermano. Y la historia con mi padre, pues ya en Barcelona se diluyó porque ahí hay una escena que no aparece en la novela, pero que es muy tremenda, que es que cuando ella llegó del barco, se presentó en la casa, pues la recibieron muy bien y tal, y por la tarde, tranquilamente, mi padre y su hermano, que llevaban una semana en Barcelona, llamaron a la puerta para ir a verla. Y aquello en esa familia fue un escándalo extraordinario. Nadie comprendía que de repente, encima ella dijo que era su novio, y entonces, bueno, pues le prohibieron verlo, quisieron pues, pensar que es que se iban a casar enseguida. Todo eso a mi padre le dejó anonadado porque él no tenía ninguna idea ni de irse con ella a Barcelona, ni de casarse, ni de nada parecido. Bueno, era una novia, pero no quería que aquello tuviera mucha continuidad, o por lo menos no había pensado qué tipo de continuidad iba a tener. Y esa continuidad fue muy difícil porque en los siguientes meses solo les dejaban salir con una carabina, vigilándolos, no podían hablar, no podían, en fin, aquello se fue haciendo imposible. Y finalmente, pues, sobre todo fue mi padre el que lo dejó. Entonces, hay un personaje en la novela que creo recordar que se llama Gerardo, que es un hombre con el que sale ella, que le da su primer beso, que no es que sea mi padre, porque en ningún detalle lo es, pero sí que algo había ahí como de resquemor, como de decir que el que le había dado el primer beso no era como debía ser, porque sí que hay un detalle que yo lo recuerdo, que siempre lo contaba mi padre, que se habían ido a pasear por un parque y que una estatua muy bonita de una Venus blanca le habían pintado unos labios rojos y que él se los había limpiado y tal. Y eso aparece en la novela, si lo recordáis. Pero bueno, quitando eso, ya de ese detalle no hubo más. Y luego ella casi todo lo que cuenta en sus amigos de la universidad, los personajes, etcétera, pues como digo,
son bastante autobiográficos y mi impresión es que son verdaderamente como autora, el escribir esta novela que era tan estupenda, pero que ganase el premio Nadal, la perjudicó muchísimo, porque fue como llegar con un boom tan impresionante que luego ella no quería que nadie hablara con ella, no quería verse forzada a escribir obras de esta categoría porque ya no lo logró nunca más. Empezó a tener, pues no sé, durante muchos años empezó a querer escribir menos, a tener problemas personales y luego también hay que decir que se casó con una persona que era, en fin, la ayudó con la novela y la animó a presentarla al premio, pero luego no llevó muy bien el éxito de su mujer. Tuvieron 5 hijos y ella no daba abasto entre niños y poder escribir. Y cuando plantearon separarse, porque entonces no había divorcio, ella, que siempre escribió de alguna forma autobiográficamente, casi todo lo que ha escrito tiene mucho de autobiografía, pues el marido le dijo que le concedía la separación a cambio de que no le mencionara para nada ni su vida en común ni nada en el resto de sus obras, cosa que hizo, pero que le debió coartar bastante. Y bueno, pues eso es a grandes rasgos, porque no quiero yo monopolizar el... Ya. Y otra cosa, para que os hagáis una idea, es que esa Barcelona tan triste, tan tremenda que ella cuenta, ese hambre tan horrible que pasaron en el año, claro, en el año 39, 40, 41, quizá el éxito de la novela, que eso yo creo que se ve, fue porque en aquella época nadie contaba esa realidad tal como era, ¿no? Para una chica joven, llena de vida, esa pobreza, esa... no sé, no había vida cultural prácticamente. Entonces, el éxito fue contar esa realidad, porque como entonces la literatura de los años 40 era tan triunfalista, la única que contó otra visión, pero de forma tan tremendista, fue Camilo José Cela. Pero había mucha verdad en esa novela, el título mismo y el ambiente este tan sórdido, tan horrible de la posguerra, pues se vio ahí reflejado y esto yo creo que fue lo que impactó más a la gente y lo que hizo que tuviera más éxito. Pues muy bien. Lo que más me gusta de la novela, que me gusta todo, es el título, Nada. Es que no pasa nada, pero la cantidad de cosas que pasan en la nada, la cantidad de violencia, la cantidad de... Y es la segunda novela que leemos, ¿verdad? Porque El coronel no tiene quien le escriba, pues también va un poco de esto, ¿no? Va un poco de intentar salir a flote en un sistema de violencia, sin violencia o con violencia, sí. Entonces, a ver, ¿qué opináis vos? Admitir, ya está aquí Lola, ya. Sí. Faltaba. Dolores. Dolores. Porque digo Y yo Lola, a la Dolores le llamo Lola, pero bueno. Pues no sabía yo que no había sido útil para ella el premio, que no le había beneficiado. Pensé que sí que le había beneficiado, porque desde luego... Bienvenida, Dolores. Hola, Dolores. Hola. Sí, desde luego sí que fue muy útil para todas las mujeres escritoras, ¿no? Porque abrió la puerta a que Carmen Martín Gaite, Ana María Matute, todas estas empezaran a lanzarse y empezaran a tener premios, ¿no? O sea que esta mujer, para ella no sé si fue exitoso o no, pero desde luego para la escritura de las mujeres fue un hito, fue un antes y un después, ¿no? Sí, yo pensé que eso sí que había sido reconocido por todo el mundo, más allá de que fuese una chica joven y del tema y de que abordase todo, ¿no? Y una chica joven y desconocida, ¿no? Claro. Y además no era protegida por nadie, no era del régimen, ni la mujer de nadie, ni nada, ¿no? En el premio Nadal se enfrentó a César González Ruano, que no se lo dieron y que se lo tomó horriblemente mal, porque, y mucha gente de su época, tipo Cela, Francisco Umbral y tal,
la trataron con mucho menosprecio. Pero Sí. realmente ha pasado el tiempo y parece que esta novela por lo menos va a salir adelante por delante de otras de estos autores. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, pero Lola, lo que pasa que yo creo que a ella realmente no es que no la fuera útil el premio, lo que pasa, le pusieron, o ella mismo se puso una especie de losa, es decir, llegó a tal nivel a los 23, 24 años que no fue capaz de superarlo. Claro que abrió puertas a la escritura de mujeres que no se hacían cuenta. Pero yo creo que, y sobre todo porque es complicado, es complicado para un escritor centrarse demasiado en las historias autobiográficas. ¿Por qué? Porque la vida de cada uno, no te creas que tenemos tantas experiencias distintas a las de los demás que contar. Esta es una obra con 23, 24 años, que me parece que la escribió. A mí me impresiona la capacidad que tuvo una chica tan joven como esta de ver la situación dramática que se vivía en cada momento y de ver la diferencia que había entre las dos clases. Es decir, porque ella, por una parte, compara la clase de su entorno, pobre, hambriento, con el entorno universitario, que empieza a ser otro nivel. Entonces, Sí, sí. esa capacidad, una persona de 24 años, que cuando, si le dan el premio con 24, lo escribió con 20, hombre, demuestra una enorme capacidad para analizar y ver cómo es la sociedad en ese momento. Ahora, como bien decías, casi toda su obra es autobiográfica, que tiene mucho. Entonces, ¿qué va a contar después cuando se casa con un marido que es como es, con 5 hijos? ¿Qué cuenta? La historia de la mujer de su casa con 5 hijos, pues empieza a perder atractivo la cosa. Yo creo que este premio a ella le vino muy bien porque lógicamente la lanzó, pues tiene un reconocimiento muy merecido, pero a su vez fue una especie de losa encima que Sí. no pensó que ella podría superar. Ya, Ahora ya. bien, como tú dices, Lola, esto abrió muchas puertas a otras mujeres que quizá entonces no se hubieran lanzado, eso está claro. Ya, ya, ya. Sí, sí, no había caído, vamos, no lo sabía, sí. La verdad es que es lógico, ¿no? Es lógico eso que cuentas, Antonio, que si encima tiene un marido que quiere que siga siendo la mujer o que hubiera firmado con el nombre suyo, yo que sé, algo de La aquella mujer del época, patriarcado. pues, Parece Dolores. que el marido era del Opus Dei, bastante Joder. religioso, y ella, pues claro, siempre estuvo queriendo escribir, pero como sola y sin darse mucho a conocer. Ella odiaba que le hicieran entrevistas. Luego, claro, se pone a escribir, escribe cuentos estupendos, artículos, la correspondencia con Ramón J. Sender demuestran que era una gran escritora, pero con un problema personal como de querer pasar desapercibida, que la hacía muy extraña. A veces algunos periodistas que le hacían una interview, pues se quedaban asombrados, decían, pues si no habla nada de su literatura, y ella incluso quiso hacer ver que esta obra la había escrito muy rápido y demás, y no es verdad porque le llevó bastante tiempo. La acabó en Madrid, donde se vino a vivir con una tía suya, y sobre todo le sentaba fatal, como os digo, cuando le comentaban lo que podía haber de autobiográfico en la obra. No, ella siempre decía que no, que no, que no. Y bueno, sí que es verdad que el resto, yo no las he leído todas, pero he leído 2 más y sí, pues evidentemente siempre hay algo ahí. La figura ausente de la madre, la madrastra que la persigue, que la coarta, el padre que la abandona, en fin, hay una serie de rasgos ahí que siguen apareciendo. Qué difícil el mundo para las mujeres. Dolores. A ver, espera, me parece que tengo el micrófono abierto. Sí, A ver, para mí esta nada fue en mi época universitaria, cuando yo llegué a la universidad, era una novela de culto. O sea, Sí. era imprescindible leer nada. Yo pienso que esta mujer no es que no pudiera seguir conseguir un nivel superior al que ya consiguió. Yo pienso que cualquiera que tiene la losa de criar 5 niños
aguantar un marido y seguir escribiendo en una época en que ni siquiera eras dueña de tener tu cuenta corriente, ni siquiera eras dueña de tener libertad para nada sin la firma de tu marido, eso te coarta de tal manera que es imposible hacer cualquier otra cosa. O sea, cuando yo terminé medicina con 22 años, según la ley yo podía firmar un certificado de defunción, pero no podía sacarme un pasaporte sin la firma de mi padre. Entonces Sí, sí. era una época que ahora a esta distancia nos parece ridículo este tipo de cosas, y nos parece que esta mujer no pudo ponerse a la altura de su primera obra. Es que era imposible, o sea, es imposible, porque cuenta, o sea, si ves, ella escribe cuentos, escribe relatos, escribe no sé qué, pero con un fin económico, conseguir Claro. conseguir un poco de dinero, pero el dinero que no podía manejar ella, por otra parte, porque siempre tendría que ser a través de un marido. Cuando finalmente se separa, una mujer se separa ya con 60 y tantos años, por lo que calculando, no lo sé exactamente. Creo que fue un poco antes, pero bueno, es verdad que se ella... separa una mujer mayor ya hecha, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces cuando se separa finalmente, que supongo que es cuando ya hay una ley que permite la separación, el otro le hace firmar un papel donde diga que no va a hacer esto ni lo otro. ¿Qué derecho tenía, o sea, qué derecho tenía a taparle la boca, a ponerle una mordaza? Claro. O sea, ¿cómo? Yo creo que no podemos juzgar el no poder hacer otra obra de tal nivel o cual nivel, cuando realmente su lucha personal estaba en un terreno que creo que debemos de valorarlo muy por encima todas las mujeres que pertenecemos a una determinada generación. O sea, nos abrió puertas. Sí, sí, sí. Unas Sí. aprovechar y otras consideraron que era una loca, pero como también muchos Una chica rara. realmente, Sí. analizado ahora en la distancia y en la vejez, no en la época de mía de adolescente, creo que me aportó muchísimo. Esto como ella como persona. Ahora, desde el punto de vista de la obra, para mí la obra tiene un valor extraordinario, que es hablar de las consecuencias de la guerra, sin hablar del número de muertos ni hablar de quienes estuvieron muertos, sino nosotros vemos la sordidez del ambiente, de la gente que tenía que vender sus muebles para poder comer, del barrio chino donde la otra podía, o sea, ese tipo de cosas las vemos, pero en ningún caso nos hablan de ha habido tantos muertos ni ha habido tanto eso, sino simplemente la devastación consecuencia de la guerra. O sea, la guerra que tuvieron que sufrir los vivos. Los muertos ya estaban muertos y enterrados, de un bando y de otro bando, eso es lo de menos. Lo que sí es que fue una calamidad para todos y que ella refleja eso en los vivos, no sin contar quién era el muerto, ¿no? Y sin contar a qué bando ella pertenecía, ¿no? Además, yo creo que eso se ve más en la novela en contraposición con, bueno, que yo ya lo había contado cuando has entrado, Dolores, Siento haber con llegado tarde, la... no sé lo que habéis dicho, a lo mejor me he repetido. Pero está grabado, no te preocupes. No, en contraposición con lo que yo había contado, porque les he comentado que mi padre fue su novio, el que se fue detrás de él a Barcelona. El famoso de Barcelona al que ella fue. Sí, era Ricardo Lezcano. Y entonces, digo en contraposición con lo que ella sentía en Canarias, esas ganas de vivir, de amar, de ver un mundo, que también está muy bien reflejado en la protagonista de La isla y los demonios, de la otra novela. Claro, esas ilusiones enormes, un viaje en barco de una semana sola, encantada, y claro, la llegada allí, y Eso porque lo he vivido aparte yo, de que también soy Canarias canaria, durante... también vine en barco. Tú eres canaria, ¿no? Sí, por eso Yo para mí también. Carmen Laforet es una persona muy importante. ¿De dónde? ¿De qué isla? Yo soy de la isla de Fuerteventura. Ah, vale, yo de Gran Canaria, bueno. Si Las Palmas tenía problemas de atraso y de no sé qué, imagínate lo que era Fuerteventura. Madre mía, Fuerteventura, o sea, tremendo. éramos, en la época en que yo empecé medicina, éramos 15.000 habitantes.
Fíjate. El hecho de yo querer hacer medicina ya era una rareza más allá de lo normal, porque no se hacía medicina en Canarias, para empezar. Claro, sí, sí, sí. Pues yo también os quería comentar si habéis visto algo sobre el estilo con el que escribe, que aunque ella quería dar la impresión de que esta novela la escribió muy rápido, como queriendo desahogarse, contar lo que le había pasado y demás, si os dais cuenta, está muy trabajada a nivel de metáforas, de expresiones, en fin, todo lo que ayuda a captar mejor el ambiente de la casa, de la ciudad, la negrura, la miseria. Y bueno, ya dentro de que es un estilo, ella era admiradora de Baroja, por ejemplo, de Galdós, dentro que es un estilo seco, un poco como es el de Baroja, sin demasiadas, en fin, florituras, pero es un estilo muy trabajado, donde se ve que, en fin, que lo ha escrito y de hecho creo recordar que he leído que el manuscrito tiene innumerables correcciones, un par de capítulos los tuvo que quitar, no recuerdo por qué, por consejo de su marido, pero no recuerdo por qué, y tachaba y escribía y tachaba y escribía y tardó mucho tiempo en escribirla en ese sentido, ¿no? De trabajarla muy bien. Ya. Pues oye, pues después de lo que habéis contado del marido, vamos, del pospremio, que no lo sabía yo, me parece que tiene más mérito escribir la novela esta, con todo lo que aporta, con esa brecha que hace, con ese cambio totalmente, pues de que una mujer empiece a hablar de un tema que no le correspondía hablar a una mujer, que sería un tema de hombres, ¿no? A la mujer, Claro. pues, la novela rosa y de niños. Y poco más. Y poco más. Pero eso es una cosa. Otra es la presentación de una chica que, primero, está interesada en estudiar, lo dice varias veces, yo vengo a estudiar, que en aquel momento, a mí es que me queda cercano ese tema, soy más joven, pero me queda cercano en mi pueblo, pues nosotras, mi hermana y tal, pues éramos de las primeras que estudiábamos, ¿no? Porque se empeñaba mi padre. Bueno, que quiere estudiar. Luego que anda sola por la ciudad. Luego que bueno, que está expectante de toda la desgracia que hay allí, pero ella sigue haciendo su vida. Que tiene amistades, que va a la universidad, que se relaciona con artistas y con gente creativa. Es que es un hito en todo, ¿no? En que una chica escriba y que luego trate el tema de la mujer, porque al final los personajes principales son las mujeres, ¿no? En su estilo, la abuela y la tía monja y la tía no sé qué, describiendo muy bien el momento, pero la mujer, ¿no? La amistad con otra chica, que no debía ser muy normal en aquel momento. Bueno, una serie de cosas nuevas, novedosas, que yo creo que eso de darle entrada a las mujeres y a animarlas a escribir, pero es que toca todo de una manera nueva que no era lo previsto, ¿no? Aparte de lo bien que lo hace, es que es novedoso, todo es novedoso. Entonces, bueno, saber esto que has aportado me hace valorarlo mucho más, ¿no? Y yo os recomiendo encarecidamente, si tenéis tiempo, que leáis esa biografía, porque aporta muchas más cosas de las que las anteriores biografías aportaron. De hecho, no tiene en fin, la familia no la acogió muy bien, sobre todo porque hace hincapié como en los últimos años, no en los últimos años en que ella tuvo Alzheimer y estuvo muy mal, sino cuando ya fue libre, ella siempre vivió con amigas. Y bueno, pues veladamente da la impresión de que realmente o era lesbiana o algo así. Son hombres sí, yo también. Que también hay que tenerlo en cuenta. Claro, y eso, claro, la familia nunca lo ha aceptado, que no tiene mayor importancia, porque ella fue muy, muy amiga de Elena Fortún, de la autora de Celia, de la tenista esta Lili Álvarez, de Carmen Conde,
En fin, ella se relacionó, sobre todo por carta, con un montón de mujeres importantísimas de esa época, de las cuales también, pues, como son mujeres, pues se les ha dado poca importancia, ¿no? Aunque la tengan y grande. Una Sí, pregunta. la relación que tiene con Ena realmente Sí, apunta ahí a se que ve, iba por ¿verdad? ahí la cosa. Y Sí. fíjate, es la cosa más incongruente que yo he visto, porque la Ena esta, que no tenía razones para ser ni tan rara, ni tan cruel, ni tan nada, ¿no? Una chica retorcida, que no había razones para ser así, porque en Sí. su familia se llevaban bien todos. No se explica bien, es lo único que no me encaja, me parece una inconsistencia. Pero la relación que tienen entre ellas, aparte de que me parezca novedoso que hable de eso, Sí. ya abrir ese tema ya me parece interesante. Pues es un tema de amistad entre dos chicas, novedoso, y bueno, y que me resulta bonito, ¿no? Que aborde Sí. ese tema, entre otros. Sí, sí, sí. Sí, y hay una cosa que te quiero preguntar. ¿Ya estaba casada cuando la dan el premio Nadal? No, pero Como has hablado de que el marido la corrigió el manuscrito y eso. Bueno, es que entonces no era el marido, pero realmente yo creo que ya eran novios, él era editor y entonces la apoyó mucho, en ese momento fue fundamental para ella y además él fue el primer premio Nadal que se dio, claro, y él se enteró de que se convocaba el premio y la animó mucho y ella trabajó mucho en los últimos meses para presentarlo y ya posteriormente se casaron. Sí. Muy bien. Y otra cosa, como dice Lola, los capítulos finales es como que no encajan, no sé cómo explicarte lo de Ena, ¿no? Esa relación que tiene masojista con el tío Juan, eso es como que, no sé, no sabes muy bien cómo digerirlo con respecto a lo otro. Sí. Hombre, Ena se ha dicho, ella tenía una amiga que, espérate porque me parece que le dedica el... No, ya me ha liberado. Ya. Le dedica el libro a Linda Babeca de Borrell y su marido, Pedro Borrell. Pues esta Linda Babeca era muy, muy amiga suya y parece que es el personaje de Ena. Ahora ya, porque lo presenta así, de esa forma y tal, supongo que eso ya es literario más que otra cosa. Porque, y además como venganza de mujeres, porque es como que tiene la madre que resolver un tema pendiente con... Sí, es un poco disonante, ¿no? Con el resto de la novela. Sí, es disonante, son capítulos, parte. Sí, los dos capítulos últimos, ¿no? Bueno, lo siento mucho, os tengo que dejar. Nada, muchísimas y como gracias. Lo estás grabando, pues lo acabaré de ver y a ver si en otra ocasión va mejor la cosa y puedo estar la hora entera. Sí, pues contamos contigo si es que te apetece, pues para la próxima o para el curso que viene, o yo creo que para la próxima que hemos hablado de Tombuctú, Paul Auster, Tombuctú, y creo que será una delicia como las que llevamos hasta ahora. ¿Y aproximadamente cuándo vais Todos los jueves de final de mes. De final de mes. El último. Sí, el último jueves. El último jueves de final de mes, con lo cual da tiempo a 3 veces. Te sigo mandando el enlace. Vale. Te mantengo al tanto de todo lo que hagamos. Muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias. Gracias, pero no puedes seguir porque, perdonad, es que necesito el ordenador para la otra clase. Entro yo por el otro lado. Por el otro lado. Besos. Adiós, hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, pues estamos ya en familia, muy interesante, ¿verdad? Sí, no, la verdad es que muy buena la novela, sí. Muy interesante también la aportación de Silvia y un punto de vista diferente. A ver, Antonio, tú, bueno, has participado lo que has podido. Sí, ya sabes tú, las aventuras estas. De repente hay que gastarte el dinero para cambiar el lavavajillas. Eso es. Yo lo he dejado, digo, podemos comprar platos de papel y de plástico, pero me dicen que eso no es ecológico y entonces... Bueno. Nada, hay que tener un lavavajillas. Hay que tener un lavavajillas.
Espera, que se me ha puesto esto que no lo veo yo. Ya está. Muy bien. Pues, ¿qué más cosas nos gustaría contar de la novela o qué más nos gustaría? A mí he tomado nota y me parece una novela de culto que ha dicho Dolores para las mujeres de una época. Yo no me siento tan identificada, pero sí una novela de culto, ¿verdad? Hombre, yo creo que sí, porque primero, bueno, concretamente en mi condición de canaria, ¿no? O sea, ella se fue fuera, yo también me fui fuera, o sea, un poco como esta novela era una lectura entre nosotras en preuniversitario y un poco era como en mi época de preuniversitario la gente tomaba o un camino de seguir a la universidad o un camino de casarse o hacer unas profesiones más cortas que les permitía, pues eso, secretariado, magisterio, no sé qué, normalmente eran las llamadas carreras de grado medio, pero rarísimo que entraran en peritaje dentro del siempre eran más bien de letras. Entonces era un poco el ir fuera, el ir a la península no era lo habitual. Entonces era, pues ibas a la Universidad de La Laguna y de ahí de fuera era mucho. Esta mujer dio el salto de irse a Barcelona, que era como muy importante, ¿no? Una ciudad como que cuanto más... habían ciudades que tenían un aura de mucha mayor libertad, mucha mayor formación, entonces era un poco la Foret era un poco como un símbolo de lo que muchas queríamos hacer, ¿no? Irnos fuera. Ya. Luego cuando nos fuimos fuera encontramos con que fuera tú lo habías magnificado y cuando llegamos concretamente a mí me encontré a alguien en la puerta que me dijo, ¿y dónde está su colchón? ¿Ha venido usted sola? Ya. Esto en el colegio mayor. Ya. Entonces era como muy raro, ¿no? Y entonces te encontrabas a alguien, una monja con un hábito extraño, y además aquí no es habitual venir con pantalones y que las señoritas vayan con pantalones. Entonces yo ya empecé a retroceder, ¿no? ¿Dónde me he metido? En un colegio mayor que yo había hecho en mi fantasía como el sumum del sitio donde tendría una formación paralela, podía acceder a otro tipo de cosas aparte de mi formación como médico. Me encontré con que me preguntaban por un colchón y me decían que no me podía poner pantalones, pero qué mezquindad es esa, ¿no? Entonces es como el contraste entre lo que imaginas y lo que te encuentras, que es muy, muy grande, ¿no? Pero aún así, pues bueno, no deja de ser muy importante Carmen para nosotras. Ya. Pues a mí especialmente en esta segunda lectura, yo recordaba que era una novela dura, pero bueno, lo centraba en la dureza que tenía el momento que describía, pero más allá del momento que describe, es desgarradora. Es que no hay nadie que se libre, ninguno de los personajes que se libre de un destino terrorífico, pero no solamente de trastorno mental y tal, sino de dureza, de maltrato, de el niño, Gloria, la mujer que le pega al marido, todo el mundo, incluso Ena, o sea, toda la familia y todo lo de alrededor, no se libraba a nadie de algo tan desgarrador. Entonces, en la introducción del libro me parece que viene, que dice eso, es un libro violento pero sin violencia. A mí a veces me encogía el alma de ver tanta dolor, ¿eh? Violencia de sangre, con violencia en los vivos, pero sin violencia de sangre, es más bien lo que yo pienso. Sí, pero o sea, bueno, es una violencia en ese que sentido se permite lo comparo también con lo del coronel no tiene quien le escriba. No ves muertos, pero sabes que los hubo. Ya. Pero a mí se me metía dentro, ¿eh? Cosa que la otra vez no se me metió tan dentro. Era bueno, pues que lo dejabas, que era el momento de la posguerra, las consecuencias. No. Bienvenido, era Cristóbal. Muy duro. Bienvenido. Sí. Muy bien. Lola, porque esta yo creo que es una novela donde
a veces se la ha tachado como costumbrista porque contaba una determinada época. Yo creo que es una Sí, novela de sentimientos. Es sí, decir, lo sí, que sí, hace sí. resaltar mucho son los sentimientos de todos. Y claro, en aquellos momentos de dureza, que lógicamente nosotros no los hemos vivido, pues me imagino que los sentimientos estaban al mismo nivel de dureza que la realidad. Entonces lo describe muy bien. Yo decía al principio que a mí lo que más me sorprende que una chica con 20 años tenga esa capacidad para apreciar, porque pues, normalmente con 20 años pues ves la vida de otra manera, yo qué sé, te distraes con otras cosas, aunque la realidad social sea muy dura, sin embargo ella tiene lo plasma perfectamente. Yo creo que es de las novelas quizá después de la guerra donde mejor se plasma la realidad social que se vivía. Entonces, para mí eso es una novela de sentimientos. Sí, sí, de Quizá sentimiento. dejado arrastrado demasiada por contar su vida personal casi, pero bueno, Sí, sí, claro. sí, 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 sí. Ahora con lo que habéis Pero añadido de su vida yo personal, creo que pues desde las luego islas, pienso que es una novela que, como todos los escritores hablan de ellos, es una novela de mucha infelicidad. Es decir, ella habla de una infelicidad personal muy profunda, aunque la ponga en ese contexto, en ese momento, en esa lo que sea, está hablando de una infelicidad personal muy grande, ¿eh? A ver, Dolores, no, yo lo que me planteaba es que en las islas había en la época una mayor libertad, en cierto modo, de la que había en la península. Me refiero a ella se iba a la playa, salía con sus amigos, tenía un ambiente que cuando llega a Barcelona se encuentra lo que representa la tía, ¿cómo se llamaba? Angustias no era, no me sale sí, ahora el nombre. Lo que representa la buena señora esa, la opresión, una señorita tiene que ir de tal manera, no puede salir a tal hora, entonces es, en las islas no tenías eso, tenía una madrastra que no le gustaba y tenía un padre que la abandonaba un poco, pero eh, estar al lado de una señora que te controla, que te lleva a misa, que te controla tu forma de moverte, no es el sueño de libertad que esperaba encontrar ella al llegar a la universidad, lo mismo que me pasó a mí, no es el sueño que tiene. Yo creo que la sociedad canaria en aquella época, en la posguerra, estaba más evolucionada que lo que quedó aquí, supongo que por la represión, aunque allí también la había, ¿no? de todas formas, los 6 papeles de mujeres, que creo que son 6, que son Angustias, la abuelita, Ena, la Ella, criada, la la criada madre de Gloria, Ena la y mujer la del pelirroja, que hermano, es su... Son todas a la pelirroja de maltratos físicos, sí, la y la madre que de... consiente el maltrato físico, porque la abuela le dice a la chica, no, no te he dicho que te tienes que callar, te pega porque no te callas. Y a ella cuando llega a la casa le dice, cállate que no se entere Juan que llegas hasta ahora. O sea, ahí es como un mundo de mujeres que soportan el maltrato y te Sí, 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 obligan sí, a sí. que lo toleres, haciendo que, callándote para que no... Sí, con Sí, esa sí. cultura patriarcal y además sin salida, ¿no? Sin eso. salida porque Angustia se mete monja y de monja no tenía Ah, nada. es que te quedan dos salidas, o No, te era metes de una monja. evasión, claro, era una huida, sí, sí, sí. No, pero vale, pero eso, bueno, eso sí reflejaría un poco la realidad de Barcelona o la realidad del momento, lo que sea. Pero los dos tíos, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto sadismo, tanta perversión, parece que no queda suficientemente explicado por la posguerra, ¿no? Ni por el hambre. Es Yo, como en cierto modo, creo ahí que lo sí. que dice Antonio, es algo que de ella misma proyecta, ¿no? Ese sentimiento que es capaz de meterse en él, pero de dolor, de infelicidad y de desesperanza, ¿no? Porque todo termina mal al final. Sí, pero es lo que dice Lola, es decir, viene de un ambiente que quizás de más libertad, aunque ella no lo supiera en su momento, viene idealizando el lugar donde va a llegar y el choque es frontal, con lo cual ella lo que manifiesta es quizá
una realidad que incluso más dura de lo que realmente era. Desengaño. Sí. Para ella sí es así. Sí. Pero fíjate que ella en algún momento dice que escribe un libro para mujeres, porque quiere hablar de los temas que le preocupan a las mujeres, más allá de los hijos y de no sé qué. Como si se atreviera a hablar de ese dolor, de la condición de mujer en ese momento, pero claro, lo habla. Esto lo dice en una entrevista o en algo de eso, me parece que lo he leído en el prólogo, ¿no? Si ella habla de eso, quiere decir que lo conoce, que está cercano, que es capaz de meterse en eso, ¿no? Entonces digo que me ha dejado, que se me metía dentro ese desgarro de todos los personajes y de todo el contexto, ¿no? En cualquier caso, pues está hablando de ella, no solo porque fuese autobiográfico, sino porque no se puede escapar probablemente de esa situación, ¿no? De esa realidad, de esa vida. Sí. Cristóbal, ¿algo que aportar a lo que estás escuchando? ¿Algo que...? Bueno, no, realmente... Estate cómodo, lo que tú quieras. No, ya. No, solamente a lo mejor resaltar, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, ¿no? Resaltar que no obstante esa dificultad, esa voluntad que tiene, ¿no? De no resistirse a someterse, ¿no? a esa situación, un deseo de salir de ese mundo, ¿no? Creo que también se trasluce ahí. Y luego, como bien has dicho también, Marisa, al principio, no podía haber mejor título, ¿no? para esa novela, ¿no? Yo creo que fue un gran acierto. Es siempre escapando, porque título, mira, sí, termina, perdón. No, eso, porque realmente es el tema de la novela. Sí. No, inicia la novela saliendo de casa, llegando a Barcelona, y acaba la novela saliendo de Barcelona y se va a Madrid. Es decir, que siempre es como un nuevo viaje, ¿no? Sí, pero... Sí, por eso lo Iniciático. acertado del título de la biografía, ¿no? De una mujer en fuga. Está huyendo, ¿no? Pero ese huir es también una voluntad, ¿no? de escapar, pero para hacer otra cosa, para vivir de otra manera, ¿no? Sí. Tiene un aspecto Leí positivo también, y otro negativo. Sí, no sé si en el prólogo también, cuando dice que el título es No me llevo nada de ese año tan duro que vivió allí, pero que luego él ya había como reconsiderado el tema y vaya que sí se llevó, o sea, todo lo que, ¿no? La experiencia esa es de una riqueza increíble, ¿no? Más allá de que en aquel momento tan duro, pues dijera, es que no me llevo nada, ni un átomo de felicidad, ni de amor, ni de agradecimiento, nada, era todo, había sido todo dolor, ¿no? Yo siempre cuando llegamos a los títulos, empezamos a sacar conclusiones de los títulos y la siguiente pregunta es, ¿quién ha puesto el título? ¿Quién ha puesto el título? O la editorial, porque las editoriales suelen poner el título. Tú mandas uno y dices, este no vale, te le cambio. Entonces, que muchas veces se llegan a análisis del título, de lo que significa, pero no sé, en este caso a lo mejor el título era ese, ¿no? Es que no lo sé. No lo sé, eso se lo tendría que preguntar a Silvia, que a lo mejor lo sabe. No lo sé si el título, si se presentó ya Premio Nadal así, con ese título o no, pero digo que a veces hay cosas que efectivamente se empiezan a analizar pensando que es una cosa del autor, pero otra que la editorial, a lo mejor con mucho acierto, ¿no? Han leído la novela y dicen... Pero en este caso no me atrevo a opinar porque no sé si realmente la original, si fue la editorial o qué. ¿Tus títulos los pones tú, Antonio, los de tus libros? Los mandas y hay editoriales que de antemano, Planeta, de antemano casi te cambian siempre, ¿eh? Por ejemplo, esos editoriales suelen elegir mucho los títulos. Sí, o no vendible ese título, ¿no? Sí, no, porque buscan algo que sea vendible, que después... Pero vamos, que hay muchas veces, yo es que no recuerdo ahora a un autor, no me acuerdo el nombre, de Estados Unidos, que cada vez que le preguntaba por su obra decía, no sabéis lo que yo aprendo escuchando lo que habla la gente de mis obras. Dice, porque yo no sabía que había puesto tantas cosas o esas cosas tan interesantes. Sí.
He consultado Sí, a además la es- experta y el título se le ocurrió a ella y en las primeras páginas es una cita lo toma de una cita de Juan Ramón Jiménez. Sí. Así que Sí. muy bien, hemos salido de dudas. ¿Has Ya, visto? ya, ya, No es- ya. Oye, la culpa de todas las maneras de esta tristeza que invade la novela, de esta dureza, es de tu suegro. Porque si lo hubiera querido mucho y se hubiera ido con ella, a lo mejor A no lo te había escrito mejor, una novela, a lo mejor te había escrito una novela rosa. Perdonad el comentario. Ya, No, no. ya, ya, ya. Muy bien, Antonio. Bueno, oye, pues me ha gustado mucho, vale. Es una Sí. pena que nos apunte la gente, ¿no? Porque Sí, bueno. Sí. aparte de Nosotros lo pasar disfrutamos e invitamos a todo el que quiera. Sí, sí, sí. Entonces, nos vemos el próximo jueves, que es 30 de junio, en principio, 30 de junio. con N. ¿Y qué libro vamos a proponer? Pues yo creo que el que tenemos en la lista, Lola, porfa. Tombuctú, de Paul Auster. Ya os lo paso yo, pero Vale. No viaje a Tombuctú, sino Tombuctú, que es la historia de un perro, la compenetración de un perro con un indigente poeta así bohemio. uy, qué bien, me lo voy a pasar yo. El perro cuenta la vida de su dueño y va contando, y es muy, muy tierna y muy interesante. Ah. Sí, Lola, muchísimas gracias. Bueno, Pues oye, nada, pues no sé si el día 30 tal vez sea muy tarde, y si lo hacemos el día 24, pues ¿qué os Lugar parece? del último- Porque el día 30 lo mejor ya sería está la 23. ¿Eh? Si es jueves, 23, Lola. Vale, bueno, pues el jueves 23. Lo Pues, digo Hombre, porque- yo creo que es una buena idea lo de Lola, ¿sabes? Porque el día 30 ya Sí. empezamos Sí. julio, hay gente que a lo mejor empieza Perfecto. de vacaciones. ya está pues con sí. las maletas, sí. Sí, 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 Perfecto. sí. Vale, puede ser jueves una buena idea. 23. Pues jueves 23. El jueves Nos Vale. volvemos a reunir y ya lo lanzamos y ya como siempre. Pues Marisa, una cosa, Sí. aquí lo que falta es lo que sobró el otro día. El vinito y... empanada y vino. No sé cómo lo vamos a arreglar, no sé cómo lo ¿Y vamos a arreglar. qué cosa? Pues haciéndolo presencial. Haciéndolo presencial, a ver si va para Que- octubre del año que viene. Dolores, el vinito y el Sí, bueno, bocadito aquel. podemos hacer un brindis virtual, pero no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo compartir. mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Podemos hacer, un jueves de... o no, en Marcenado es los miércoles cuando... el día, ¿no? Bueno, Sí, es el miércoles, sí. sí, el jueves eso porque es además- para hablarlo. Pero Lo vamos a ver, se editando puede ir, todos. el miércoles tenemos esa sesión, pero podemos ir otro día, ¿eh? Ajá. No, incluso por la tarde, porque esto suele ser por la tarde. Sí. Entonces, Claro, eso es por la yo tarde lo no hay que nadie. opino sí. es sumar, nunca restar. Y cuando hablo sumar, a lo digital, sumarle lo presencial y a lo ¿Qué decías? presencial lo digital. A ver, Y si Antonio. hacemos una multiplicar. propuesta un poco rara. Todo un me poco lo rara. dividir. El día 23 por la tarde, que dice Cristóbal que no hay nadie, se puede hacer allí presencial y digital al mismo tiempo. Entonces tendríamos No que es hacer posible. merienda. En vez de aperitivo. Si Cristóbal es el experto, no sé Pues- si se puede hacer o no. A mí me parece una tentativa muy No, bonita. eso hay que preguntárselo a Julián, pero Sí, se lo preguntamos. De Sí. todas maneras, el problema es que, bueno, como usamos una autorización, no sé si la tiene que hacer él o no, pero podemos... El problema de hacerlo presencial es que o cada uno tiene un ordenador o hay uno que, aunque lo monitorice Julián desde su casa, tiene que haber allí uno, pero claro, solo, bueno, tenemos una sala de ordenadores, o sea que cada uno puede tener allí. yo me llevo el mío, que es pequeñito, bajo el No, brazo. si hay que No, llevar, pero que si hay que además llevar hay un una sala de ordenador, llevamos. ordenadores. Yo me llevo el Y mío. cada uno para cada uno se pueda conectar y que podamos ver las caras, es la única Sí. cosa. Claro, ¿Qué te voy a decir yo? Allí wifi hay, ¿no? sí, Claro, sí claro. que lo hay, sí. Sí.
No, digo, no siendo que tengamos... Pero vamos, la eso pegada. lo Muy aclaramos buena antes. propuesta, pues la vamos cerrando. Hay que ir madurándola. Digo, por La vamos despedir, cerrando. por despedir el curso un poquito así animado, Sí, que una sí. horita por allí, después unas cervecitas y Claro. quedamos muy bien. Muy bien, Vale. muy buena idea, genial. Pues buena idea. Bueno, Bueno, Nos vemos con besos a Bueno. Marcos, Lola, Venga. besos a Marcos. Hasta la vista. vale, Nos vemos. se los doy. Venga. Bueno, Hasta Adiós, luego. mil gracias a Adiós. todos Hasta y a luego. ti, Cristóbal, adiós, adiós. por Adiós. todo. Gracias, hasta luego. Gracias. Taller de lectura de la Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas de Madrid, con la colaboración de Acervo Intergeneracional.